Continuamos de este lado. Les recuerdo que estamos trabajando con la gráfica de una parábola. En la clase anterior o en el video anterior estuvimos viendo esta gráfica con esta ecuación, x cuadrado igual a 6y. Determinamos que esta ecuación me refiere a una parábola que abre en el eje y positivo, y su ecuación es x cuadrado igual a 6y. Por lo tanto, calculamos el parámetro P, identificamos nuestro vértice, nuestro foco, la directriz y el lado recto. Para la gráfica hicimos lo siguiente, ubicamos el lado recto. Como el lado recto nos da 6, ubicamos 3 hacia la izquierda, 3 espacios hacia la derecha, para entonces tener un lado recto total a 6. Fíjense que el lado recto siempre va a ser igual al coeficiente que acompaña la variable después del signo igual en mi ecuación. La diferencia que va a tener esto es que este valor siempre va a ser positivo. No importa si él aparece negativo en la ecuación, este valor siempre va a ser positivo. Otra parte que ubicamos fue la directriz. La directriz se dijo que nos da menos 3 medios. 3 entre 2, eso da 1.5, por lo tanto, menos 1.5 ¿de quién? Del eje Y. Menos 1.5 del eje Y. Esto va a ser una línea recta. Ahí tengo la línea recta dibujada en el punto menos 1.5 de Y. Otra parte que ubicamos fue el foco. Recuerden que el foco se dijo, si yo tengo la directriz a un espacio de menos 1.5, por lo tanto, el foco tiene que ir a un espacio de 1.5 positivo en el mismo eje, pero en la parte contraria. Si este está en negativo, por lo tanto, el foco está en el eje positivo. Mírenlo acá donde está. 1.5 positivo. Y mírenlo aquí donde lo tengo detallado. Foco H, P, que va a ser igual a 0,3 medio. Mírenlo ahí donde lo tengo ubicado. Para facilidad, yo dibujé una línea que me va a unir el lado recto con el foco. Lado recto con el foco. Para yo entonces entender por dónde va a pasar mi parábola. Cuál va a ser su trayectoria. Entonces me ubico en el centro. Dibujo mi parábola hacia la derecha y paso por la intersección. Ahí la tengo. Voy de este lado entonces, voy a la izquierda, dibujo esta parte y paso por la intersección. Y ya ahí tengo la idea de hacia dónde va mi parábola. Vamos a continuar entonces con otra ecuación. En este caso, la ecuación que vamos a estar viendo es una ecuación, mire, que desde que yo la observe me voy a dar cuenta que abre en el eje X, pero en el lado negativo. Miren, eje X, lado negativo. Va a ser igual entonces y cuadrado igual a menos 6x. Dice hallar su vértice, parámetro, foco, la directriz, lado recto y su gráfico. Dice y cuadrado igual a menos 6x. Por lo tanto, ya yo sé que voy a utilizar la ecuación y cuadrado igual a menos 4 veces p de x. Ya sé que abre en el lado negativo de x. ¿Por qué sé que en el lado negativo? Porque el coeficiente que acompaña a esta variable, que es x, es negativo. Y la variable que tengo acá es x. Abre en el lado negativo de x. En el caso anterior, habría en el eje positivo, pero de y. Vayan notando las diferencias para que puedan entonces establecerlas y así darse cuenta de lo que ella nos dice. El parámetro P viene siendo entonces 4 veces P, que va a ser igual a menos 6. Ya tengo entonces que P va a ser igual, despejando, a menos 6 entre 4. Simplifico, esto me va a dar entonces menos 3 medios. Recuerden que yo puedo simplificar porque en este caso tengo que ambos números son pares, por lo tanto tienen mitad ambos. Si por ejemplo yo tuviera acá un 7 y acá un 4, pues ahí yo no podía simplificar, fuera simplemente menos 7 cuartos. Y ahí quedaba. Pero en este caso sí puedo hacerlo. Voy a tener menos 6 cuartos, menos 3 medios. Vértice, que sigue siendo un vértice 0,0. Recuerden que estamos trabajando con vértice 0,0.
foco, vamos a tener un foco que va a ser igual entonces en este caso a P, K. ¿Por qué? Porque P existe en X. En el caso anterior, P existía, pero en Y. Por lo tanto, P existe en X, P existe aquí, P, K. Y como K sabemos que vale 0 en este caso, vamos a tener entonces menos 3 medio, 0. Recuerden que menos 3 medio, eso da 1.5. 1.5 negativo, 0. La directriz, recuerden entonces que tiene que estar en el lado opuesto del foco. Por lo tanto, voy a tener que X va a ser igual a K menos P, que va a ser igual a 0 menos de la fórmula menos 3 medio. Menos por menos, que me va a dar más. Por lo tanto, voy a tener 3 medios positivos. Lado recto, 4 veces P, que va a ser igual a 4 veces menos 3 medios. Si se dan cuenta, esto es negativo y aquí dentro me va a dar un número negativo. Tengo entre barra menos 12, porque 4 por menos 3 me da menos 12. Menos 12 entre 2, que me va a dar igual a menos 6 entre barra. Como tenemos valor absoluto, esas barras significan valor absoluto, esto nos va a dar 6 positivo. Vean que les dije que no importa que el coeficiente esté negativo, siempre aquí en el lado recto, esto me va a dar positivo, que es una distancia. Vamos entonces con la gráfica. Ubicamos y sabemos que va a abrir para el eje X, pero negativo. Voy a ubicar el lado recto. Tengo 3 hacia arriba, 3 espacios hacia arriba, mírenlo acá, 3 espacios hacia arriba y 3 espacios hacia abajo. Ya tengo entonces un lado recto que va a ser igual a 6. Sigo ubicando, ubico mi directriz es 3 medio. Recuerden que la directriz en este caso está en el eje X. Y como está en el eje X positivo, mírenlo acá, 3 medios, recuerden que es 1.5. La mitad entre 1 y 2. Ahí se visualiza un poquito más hacia el 1, pero tiene que ser justamente en el centro. En el centro de 1 y 2, para que sea 1.5. 1.5 positivo. Ya lo tengo ubicado. El siguiente punto es ubicar entonces el foco. El foco, recuerden que está en este caso, está en X y es negativo. 1.5 negativo. Miren, desde el vértice hacia el foco y desde el vértice hacia la directriz, yo tengo la misma distancia. 1.5, 1.5. En este caso es negativo y en este caso es positivo. Eso también tienen que irlo tomando en cuenta. Por facilidad, yo trazo mi recta en donde me va a indicar por dónde va a pasar mi parábola. Me ubico en el centro 0,0 y voy graficando mi parábola tomando en cuenta que tiene que pasar por la intersección que he dibujado con respecto a la unión que hice con el lado recto y el foco. Para ustedes, como de costumbre, tienen estos 4 ejercicios donde tienen que calcular vértice, parámetro P, foco, directriz, longitud del lado recto y de igual forma graficar. Van a tener estos 4 ejercicios, realícenlo en su cuaderno y yo me encargaré de enviarle un enlace para que ustedes puedan realizarlo en línea. Hasta una próxima clase. Disculpen la interrupción que escucharon por ahí, pero recuerden que esto es en vivo. Se me cuidan mucho y nos mantenemos en comunicación.